Buenas tardes. ¿Cuánta gente conocida? Sí. Hay apellido ya famoso en la escuela. Sí. Vamos a esperar que entren más o menos todos, que son 100 Sí. más o menos los que vienen así. Bueno, muy buenas tardes. Antes de comenzar el encuentro de hoy, me gustaría que la profesora que ustedes ya han tenido y conocen, Daniela Gómez, se dirija a ustedes para comentarles algunas cosas relativas a nuestra escuela y a nuestro quehacer como integrante de la comunidad educativa de la escuela. ¿Sí? Bárbaro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Gracias, Luis, por este lugarcito. ¿Podré compartir pantalla, Luis? Un segundito. Ahí estamos. Bueno. A ver, lo que les vengo a comentar es muy rapidito. En realidad, esta charlita, pequeña charlita, se había organizado para los alumnos de primero, segundo, tercero, que son los que no conocían el tema. Posiblemente muchos de ustedes ya esto lo sepan. Pero bueno, de paso quedaba quinto y por si alguno no tiene esta información fresca, se las venimos a contar. Una de las cosas que le queríamos decir es que la Escuela de Ingeniería Industrial tiene su página propia. Después les voy a decir bien cómo llegar, pero se puede llegar por la web de la facultad directamente. Pero la página propia de la escuela tiene muchísima información que los insto a que la recorran porque es mucha información que a ustedes les va a servir. Y bueno, y es el lugar en donde volcamos todo lo que estamos haciendo y todo, como dijo Luis, el quehacer de lo que estamos trabajando dentro de nuestra escuela. En primer lugar, les quería comentar que la escuela tiene una comisión de seguimiento curricular, cuyo objetivo en realidad, bueno, en la página está todos los objetivos generales específicos, los dejo para que lo lean ustedes, pero la idea nuestra es la mejora continua, sobre todo en lo académico, pero en todas las áreas de la escuela. Nosotros trabajamos en equipo, por tal motivo, la mejora continua de la cual les estoy hablando tiene varias patas. Una son los docentes, la otra son los directivos, pero una muy importante son los alumnos. Y los no docentes también, ¿no? Pero los alumnos son los que trabajando todos en equipo, son los que vamos a sacar esta mejora continua que les estamos diciendo que la escuela está constantemente intentando hacer. Entonces, en esta comisión de seguimiento curricular, nosotros una de las tantas cosas que hacemos es tener información, y nuestra entrada de información es justamente las encuestas, por un lado, y después les voy a comentar qué cosa por otro. Con respecto a las encuestas, se están haciendo todos los cuatrimestres encuestas sobre las materias que se cursaron en el cuatrimestre anterior. Lo que les solicito, y esto se los pido a ustedes sobre todo que están en quinto y que ya han pasado varios años en la escuela, que contesten esas encuestas que se les piden, porque por ejemplo, y esto es un palo directo para ustedes, la encuesta que contestaron de investigación operativa ustedes en el cuatrimestre pasado, la contestaron solamente 11 alumnos, y no son 11 los que la cursaron. Entonces, nosotros necesitamos el compromiso de ustedes para poder tener ese input de decir, bueno, a ver, ¿cuál es la opinión del alumno en cuanto a cada una de las asignaturas, en cuanto a cada una de las modalidades, y así ir mejorando? Hay cosas que se podrán cambiar, cosas que no se podrán cambiar, pero la idea de tener información para poder ver la percepción de los alumnos y todas las situaciones que
que tenemos que hacer es fundamental. Entonces, les solicitamos que se comprometan a contestar estas encuestas, que son una vez por semestre. Eso por un lado. Pero por otro lado, también tenemos dentro de la escuela, cuando entran a la página de la escuela, hay una opción que es la información para alumnos, y ahí dentro comunicación con la escuela. Cuando hace clic en ese link, aparece estas dos opciones. Una son sugerencias, que puede ser algo que ustedes sugieran que sirva como información para nosotros hacer algo diferente, o también están los problemas e inconvenientes, que todo esto se usa en cualquier momento del año, no una vez por cuatrimestre como la encuesta. En cualquier momento ustedes pueden poner el inconveniente y el problema que tienen por alguna situación determinada dentro de esto los manda un formulario y llenan ahí. Lo que sí se les pide son los datos, porque nosotros necesitamos, no nos importa saber quién es el alumno, sino que necesitamos tener un feedback. Muchas veces no entendemos lo que nos piden o queremos comunicarnos con esa persona para solucionar el inconveniente, y por ese motivo les pedimos nombre, apellido y correo electrónico, ¿sí? Así que bueno, es confidencial, esto no sale más que de la Comisión de Seguimiento Curricular y a quien corresponda, pero no corre en riesgo su identidad, ni mucho menos, es simplemente justamente para este tema del feedback. Y por otro lado, también les queríamos comentar que este año apareció un transparente virtual, que es muy útil. Por un lado tiene información de la escuela, y por otro lado, esto seguramente lo habrán usado, información de cada una de las cátedras. También los insto a que constantemente vean, porque acá la información es lo que antes era el transparente en las paredes. Ahora, bueno, tenemos esta herramienta que es muy útil. Aquí tienen los links. Fíjense que tenemos Instagram y Facebook también, pero toda la información de la escuela, la información que les pido que lean, está en la página web que depende de la facultad. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Vos, Luis. Te pido, por favor, que le recuerde también la parte de género, que vos estás a cargo de la comisión. Sí, también hay ahí dentro de la página, pueden acceder y van a ver, hay una comisión de género, que también ante cualquier problema de género que tengan, está el correo electrónico de las personas que formamos esa comisión, y ante cualquier inconveniente nos escriben y, bueno, nos vamos a estar comunicando con ustedes. Esa es otra situación, otra de las opciones también que tienen de comunicación con nosotros. No sé, Luis, si me olvido algo. Daniela integra y preside la comisión de género, está otra profesora joven también, Verónica Estañita, y una alumna que Ornella Porto. Están los correos de las tres. Por favor, frente a cualquier problema o que ustedes interpreten como un problema, sea interno que ocurra dentro del ámbito de la facultad o externo también, por favor diríjanse, que con total honestidad y anonimato va a ser tratado el tema por el equipo, y el equipo que tiene también la facultad. Eso era lo que iba a decir. Nosotros estamos en contacto con el equipo de género de la facultad también. Entonces, bueno, podemos trabajar para tratar de solventar algún problema que se les presente. Bueno, no sé si me olvidé algo. No, ahora queda la participación. Exacto, eso es lo que le pedimos fundamentalmente. Ustedes, que son los más grandes y han transcurrido por toda la carrera, participen, porque es el input que nosotros tenemos para mejorar. Y mejoramos entre todos. Los docentes solos no pueden mejorar. Tenemos que mejorar entre todos como equipo. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, bueno, muchísimas gracias, Luis. No, bueno, muchas gracias a vos. Luis. Nos estamos viendo. Gracias. Chao, a gente, vos, nos vemos. Y cualquier cosa, bueno, a través de la página pueden intercambiar opinión o acercar sugerencias, no solamente como un libro de queja. La Exacto. Sugerencia es eso, tiene una retroalimentación positiva. Es decir, realmente sirve para tomar decisiones y para mejorar. Si no, de una otra cosa manera, que no vamos a poder mejorar.
Una cosa que no dije, perdón, es, me parece que para ustedes ya no hace falta, esto lo repetí mucho en primero y segundo, ¿no? Que lo que digan siempre sea con respeto y no contra un docente, contra esto. O sea, siempre vamos a tener en cuenta aquellas sugerencias o inconvenientes que sean tomados con respeto y con la mayor objetividad posible. Nosotros necesitamos evidencia objetiva, no estamos haciendo una casa de brujas acá, estamos haciendo cosas para que la facultad, que la escuela mejore constantemente, nada más. Entonces ese es el objetivo, y bueno. Porque no hacen casa de brujas. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí ya tenés un ejemplo de, no sé, qué quisieron decir. Claro, y encima es Luis, que no sabemos qué Luis es. Bien. Bueno, nos vemos, gente. Gracias. Hasta luego. Gracias, Dani. Bien, vamos a lo nuestro. Yo quería comentarle que como el lunes el rector decretó el asueto medio a último momento, bueno, si bien estuvimos dando consulta, encuentros programados no, hoy vamos a tomar esta primera hora para la parte de teoría, después sigue Pablo con la práctica. No obstante, si los momentos de teoría no son suficientes, no tenemos ningún problema en ampliarlo, vamos a ver de qué manera nos podemos seguir manejando. Hoy teníamos que trabajar a partir de planificación desagregada de la producción. Bueno, los invito a ver quién estuvo leyendo el material, tiene algún comentario para hacer, los aspectos generales de la planificación desagregada de la producción y el MPS o Plan Maestro de la Producción. La parte práctica, a partir de las 19:15, la van a ver con Pablo. Nosotros vamos a revisar los conceptos del plan desagregado de producción, ¿sí? No sé, ¿alguien tiene han trabajado el material, han encontrado el material amigable, no amigable, entendible, no entendible? Tiene varios conceptos, varias ideas fuerza muy particulares, que generalmente son lo que a veces en el examen o en la evaluación final tienen algunas dudas o problemas de aplicación. Repetimos que todo esto son temas o soluciones de tecnología aplicada que la industria encontró cuando se le presentaron determinados inconvenientes. Vamos a trabajar con algunas preguntas y vamos a ir resolviéndola o contestándola. ¿Siempre es necesario contar con un plan desagregado de la producción? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Esas son preguntas que uno debe hacerse si todas las industrias, si todas las empresas necesitan hacer un plan desagregado. Primera respuesta. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Juan Pablo. No, yo quería hacerte dos consultas primero. Una consulta y una respuesta de lo que entendí. La primera consulta es, yo la primera vez que curso la materia, así que estuve leyendo el material, y lo primero que quería consultarte, porque veo que en algunos sectores hay un sinnúmero de fórmulas y cuestiones que tienen que ver mucho con el grupo. Más allá de que hay que saberla y entenderla, la importancia de eso, o si es necesario únicamente el concepto, digamos, de que el concepto esté claro y eso entenderlo, porque es como, esa es la duda, una duda que me genera la cuestión esta. Y la otra, que no es una consulta, sino lo que preguntabas, ¿Querés que vayamos por parte primero? Dale. Bueno, primero, esto que dice Juan Pablo es muy importante. Nosotros modelamos y aplicamos métodos y hacemos una representación del modelo físico a través de un conjunto de símbolos. Todo lo que vieron de matemática aplicada ya lo fueron viendo en las distintas asignaturas, las últimas serían investigación operativa 1 y 2.
nosotros ya entendemos que ustedes están en condiciones de plantear un modelo. Si uno le pide un modelo que optimice o que tienda a minimizar los costos de puesta a punto, bueno, saben plantearlo. Lo que quiero decirles es que no hay que memorizarlos, los que ven en todo el material que nosotros vamos a ir trabajando. Sí es un respaldo a lo que uno, o a los conceptos que se vienen aplicando y cómo se vienen desarrollando. Eso como primera medida. O sea, la idea, ¿me tengo que memorizar todo lo? No. ¿Tengo que entenderlo? Sí. ¿Tengo que saber plantearlos con los subíndices o las restricciones que me imponga el problema? Sí. ¿Cuál es la otra pregunta, Juan Pablo? No, y lo otro era un poco lo que entendí que explica en la primera parte del material, es que, por lo que entendí, digamos, uno necesita una planificación desagregada cuando tiene una gran familia de productos, ¿entendí? O una gran variedad de productos, que generalmente si los productos son pocos, o es una sola familia de varios productos, pero digamos, su forma de producir es bastante similar, o tiene la misma lista de materiales y demás, por ahí no es necesario tener una planificación desagregada, digamos. Bueno, la misma respuesta está en ¿para qué sirve la planificación desagregada? ¿Cuál es el objetivo de la planificación desagregada? Y ahí vamos a encontrar la respuesta. ¿Cuál es el objetivo? Y determinar... Dale, Hernán. Determinar la cantidad a producir en cada uno de los periodos, y después creo que además de eso, a la parte de comercialización, esa es la parte de producción, y a la parte de comercialización le sirve porque muestra el disponible de los artículos para atender pedidos. Sí, pero te agrego algo, productos finales. Productos finales, exacto. Es productos finales, y es un plan de productos finales. Conclusión, si yo puedo llegar a la planificación de productos finales con otro método que es más simple, y bueno, voy a ir con otro método que es más simple. Pero esto me sirve para eso. Yo necesito de alguna manera armar un plan de productos finales a lo largo del ejercicio contable o del calendario, o como quiera trabajar con mi horizonte de tiempo. Por eso trabajo con una planificación desagregada de la producción. Se llama desagregada, o también tenemos el plan maestro de producción. Si tengo un plan agregado, voy a tener que desagregarlo, y por eso se llama un plan desagregado. Y si no, directamente trabajo con el plan maestro de producción. Seguimos en la etapa de plan. A veces van a encontrar que con la misma sigla, MPS, también está el programa maestro de producción. Este es un plan maestro de producción. ¿Por qué es plan? Bien, porque si bien asigno cantidades en un horizonte de tiempo, no es un programa. No me estoy directamente limitando, indicando fecha de inicio, fecha de término. Lo único que estoy teniendo es una estimación de las cantidades a lo largo de un horizonte de tiempo para poder planificar y después programar la producción. Luis. Dale. Sí, ahí en el último párrafo de la primera página, cuando dice la producción continua y repetitiva, como veremos en su momento, es un programa de producción. Entonces, ¿sería plan de producción? No, el MPS está enfocado como plan maestro de producción, pero con la misma sigla, y depende de la información que yo le ponga a ese plan, se transforma en un programa. Es decir, cambia el estatus jerárquico, pasa de plan a programa. Obviamente le tengo que asignar otro tipo de información. Voy a tener que tener plan de requerimiento de materiales, voy a tener que tener una programación de otro tipo, pero pasa a otro estatus. A veces, con la misma información, lo único que se le agrega es nada más que fecha de inicio, fecha de término, qué cantidades por día, es decir, otro tipo de información. Pero el plan maestro es un plan, no es un programa.
Lo No, cuando dice se le aquí. agregan las fechas y eso, pasa a ser Claro, programa. cuando yo le agrego información, Ya pasa a ser ya participa programa. un decididor que le da el ok como para que se lleve a la ejecución, ahí pasa a ser un programa. Perfecto. Pero todavía el plan, si bien ustedes empiezan a ver que en el plan maestro de producción hay una asociación más directa con la capacidad, porque ya no se hace a capacidad infinita, sino empiezo a limitar la parte de capacidad, todavía sigue siendo un programa. Que como programa se puede revisar. Y ustedes, si van leyendo el material, hay distintos estadios de ese plan que van a depender de qué tipo de modificaciones se le pueden hacer. Piensen ustedes, y una pregunta que hacemos a veces en los exámenes, ¿qué información toma el MPS? ¿Con qué información armo el MPS? Pronóstico de demanda y pedidos en firme, si no proviene de un plan desagregado. El pronóstico es una estimación, ¿sí? Los pedidos en firme sí, son algo concreto, determinístico, totalmente cierto, porque es un pedido determinado y en firme. Pero la parte de pronóstico sigue siendo una estimación. Por lo tanto, el MPS sigue siendo una estimación, ¿sí? Sí, Luis, otra pregunta. Usted dijo que si podía llegar de un modo más fácil, no hacía falta, no siempre es necesario el plan desagregado. Exacto. ¿Cuál sería, por ejemplo, un Y si modo de tengo, llegar? vos fíjate, si tengo un solo producto, yo, algo muy simple, produzco agua destilada. Tengo una fábrica de batería y tengo una plantita para hacer agua destilada. Tengo un solo producto. Tengo una tasa de producción que lo voy a regular con la cantidad de baterías que voy a ir armando o con los bidones de agua destilada que venda. ¿Me hace falta hacer todo esto? No. Luis, por eso ahí dice... Perdón. Sí. Un comentario que dice por ahí que tiene que ver también con el proceso de producción. Hay procesos que son tan simples que realmente del plan al programa hay directamente una toma de decisión y agregarle un par de variables que condicionen ese programa, nada más. Y en ese caso no se utilizaría ninguno de estos sistemas que estamos hablando. Directamente. Claro, pero no utilizamos ni planificación agregada ni planificación desagregada. Directamente el MPS se transforma ¿en qué? En lo que dice por ahí, en un programa. En un programa, directamente. Claro, está bien. Y yo tengo otra consulta, Luis. Con respecto a lo que nosotros decíamos que requerimos cuando utilizamos la planificación desagregada, y nombraste el pronóstico de pedido de demanda y pedidos en firme. Después, cuando bajo un poquito más el apunte, dice que entre otras cosas se determina la demanda como, o sea, para poder hacer la planificación determinamos la demanda como constante o conocida en realidad, como conocida. Sí. Eso no, Sí, como perdóname, que conocida no quiere decir que no venga de un pronóstico. Yo tengo una demanda, pero es conocida, pero proviene de un pronóstico. Claro, pero sigue de siendo una fuente que es una por más de que sigue siendo probabilístico por más de que nosotros la conozcamos. Sí. Claro, yo tengo un pronóstico de demanda de 500 unidades. Sí, la conozco, la demanda, sí, la conozco, pero es probabilística. Ah, está bien, gracias. El problema es cuando vos trabajás, que podés trabajar con una demanda totalmente incierta. Un día levantaste la persiana y empezás a ver quién llega a comprarte qué. Existen empresas que trabajan de esa manera. Bueno, pero... Y en ese caso el sistema no se puede aplicar o se tiene que No es que no se pueda aplicar. Hay otro mucho más sencillo. Claro. Luis, pero te hago una consulta. Cuando vos tenés la planificación de un proceso, como dijiste antes, continuo, que es para stock y de un único producto, ahí lo que hacemos lo que no tiene sentido hacer es la planificación agregada, es directamente el MPS lo que hacemos. Ahí directamente aplicamos un programa, porque ni siquiera MPS necesitas. Ah, bien. Pero haces un programa de producción.
Está bien, pero no necesito sacar una Es más, tasa si vos fabricás agua destilada y no le agregás ningún aditivo, ¿tenés que hacer un MRP? No. No, agua. Ahora, si vos la envasás en bidones, es otra cosa. Porque el producto es agua en bidones de 5 litros, botellas de 1 litro, bidones de 100 litros. Claro. Depende, por eso tiene mucho que ver el proceso productivo y cómo definas también tu producto. Está bien, está claro. Luis, te hago una consulta con respecto a la demanda, al pronóstico de la demanda. La clase pasada, en la práctica, un compañero preguntó sobre si el pronóstico era el pronóstico de la media de la demanda. El profesor de práctica, que ahora no recuerdo el nombre sinceramente, dijo que Pablo no. Melone. Pablo le dijo que no era de la media de la demanda, era simplemente un pronóstico de la demanda. Sin embargo, acá en desagregada, Morán habla de demanda media y además hablamos de stock de seguridad, cosa que en agregada no mencionamos en ningún momento un stock de seguridad de producto agregado, si se quisiera. Pero por eso, porque en agregado estamos trabajando muy, a ver cómo decirlo, en los grandes números. No estamos trabajando con un stock de seguridad, ¿no? Es una planificación muy, muy somera, con general. números muy grandes, muy general. Es más, de vuelta, cuando definimos un producto agregado, que puede ser ese producto que no existe en la realidad, sino es una mezcla, un Frankenstein de producto, pero en la realidad no existe, o trabajamos con horas o trabajamos con unidades monetarias, ese es el problema que tenemos. Desagregar después eso. Entonces, el MPS, primero, ¿vamos a tener un plan desagregado? Si primero tuvimos un plan agregado. Primera condición, pero hay que repetirla, pero es obvio. Y si no tengo un plan maestro de producción, ¿sí?, que lo voy a aplicar si realmente lo necesito. Aquí en el apunte también, en la introducción habla, si yo tengo un proceso continuo, donde tengo una tasa de producción y tengo una empresa que únicamente produce el único producto, y bueno, no voy a necesitar toda esta estructura para determinar un plan maestro de producción. Siempre cuando nosotros estudiamos nos posicionamos en el lugar más complejo, que sería una producción intermitente en lote, el sistema más complejo que hay. ¿Sí? Luis. Entonces siempre nos posicionamos, espera un segundito, nos posicionamos en lo más dificultoso para poder resolverlo. Y después lo vamos simplificando a medida que no necesitamos ese grado de detalle. Escucho. Una consulta, Luis. Hablando justamente de lo que dijo recién, ¿podría poner un ejemplo en el cual yo paso de un plan agregado a un MPS? A un desagregado y después MPS, sí. Ford Motor Company. La Ford, por ejemplo, a nivel global, hace un plan agregado que tiene un producto que no existe, porque es un mix de camiones, vehículos medios, y después lo va desagregando. Llega a un nivel de desagregación que es el aspecto que yo quiero trabajarlo con ustedes, que el plan de desagregación tiene que ir al producto final. O sea, ese plan me tiene que dar como resultado tantas camionetas Ranger o Raptor, tal capacidad, de tal motor, tiene que ir a ese nivel de detalle. Y ahí es donde está el problema. ¿Cómo transformamos de un plan agregado a un plan desagregado que por último se va a traducir en un programa concreto de partes para poder ensamblar después una camioneta? Es decir, Bien. tenemos que entender la complejidad que tiene esto. Entiendo. Mañana vos te vas a sentar en el directorio de Ford, lo usamos como ejemplo, pero te vas a sentar en ese directorio donde vas a trabajar con un plan agregado, pero al supervisor de la planta de Pacheco le interesa que vos le digas, en el turno 2 de la semana 40,
vos tenés que hacer 1500 botadores hidráulicos. Es decir, esa es la complejidad y para eso está estos métodos que nosotros vamos a estudiar en planificación y control de la producción. Entonces, Luis, perdón, para cerrar, digamos, viene el plan agregado, después desagrego y después viene el plan maestro de producción, necesariamente los 3 pasos. No, si yo directamente no tengo ese grado de complejidad, puedo empezar con un plan maestro de producción. Pasás del agregado al plan maestro de producción. Sin agregado. Ah, sin agregado, ok. Sí, grado. Ejemplo concreto, a ver, RIN Sayar, Sociedad Anónima Industrial de Acero RIN, fabrica termotanque y fabrica para 10 marcas diferentes, pero más o menos los componentes ya los tiene, hace el pronóstico de venta, tiene los pedidos en firme, lo suma y arma el plan. Sí. Perfecto. Después lo evalúa el plan y después, por último, lo terminará armando un programa, pasando previamente por el MRP, por otro tipo de planes, donde va ajustando los planes de capacidad. Entonces va planificando que se traduce, por último, a la planta de San Luis, de decirle, para la semana 1 de octubre vos tenés que hacer 1500 termos de 90 litros, 2000 de 110, 40 de 150. Es decir, ese es el problema que nosotros vamos a resolver. Y para eso, ustedes la parte matemática ya la vieron toda. Créanme, ustedes saben mucho más de lo que creen que saben. Lo único tienen que ponerse a trabajar y a pensar el problema. Si ustedes entienden el problema, que es muy simple, pueden resolverlo porque ya la herramienta matemática ya la tienen. Ya lo vieron. Ya saben qué se puede optimizar, qué se puede utilizar herramientas de simulación, cómo pueden armar estadísticamente determinadas estructuras, ya saben pronosticar. Es decir, ya la información teórica y la modelización la aprendieron. Esa herramienta ya la tienen. Acá vamos a ver cómo esa herramienta pueden aplicarse para resolver problemas reales de la planificación y el control de la producción en distintas estructuras, haciendo foco en la más compleja, que es la intermitente en lotes. Porque la producción continua no hay problema. Yo tengo que producir agua potable. Pensemos en agua de Santa Fe. El proceso es simple. Tomo agua de río, decanto, sedimento, filtro, clorino, acumulo, porque se trabaja contra stock, y distribuyo. Punto. Es simple. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Vamos a hacer un sistema sofisticado para...? No. Es decir, en cambio, en otro tipo de organizaciones donde tengo que, con la misma estructura, con el mismo sistema productivo, con la misma cantidad de máquinas, fabrico familias diferentes de productos que no tienen que ver nada, uno con otro nada que ver. Yo siempre pongo el ejemplo de los más complejos. Yamaha, por ejemplo. La otra es Kawasaki, que fabrica desde componentes eléctricos y electrónicos hasta no sé, máquinas y máquinas pesadas para la industria civil. Es decir, ahí sí necesitas otro tipo de manejo de la información para poder armar un plan maestro de producción. Luis, bien, después... Sí, dale. Recién, como veníamos diciendo, en el MPS nosotros vamos a hablar de productos finales. Pero si yo trabajo con un FAS, con un programa de ensamblado final, en el MPS voy a hablar de una especie de módulos o componentes finales, no son ya los productos. Por eso, pero dijimos que esto íbamos a trabajar al producto final, pero vos fíjate, el FAS, ¿qué te devuelve? ¿Cuál es el último en el FAS? El FAS, ¿qué es en realidad? Vos necesitas saber los módulos, pero el pedido es de productos finales. Fíjate si revisás el material, el pedido son, en el ejemplo que está acá, un ejemplo muy común que son de la bicicleta. Y vos pedís de producto final, la bicicleta mountain bike, rodado 20, con 5 cambios.
el producto final. Después lo que haces con ese pedido, con esa estimación final, ir para arriba y ver el módulo que necesitas. ¿Por qué? Porque el módulo es común. Pero por eso también, fíjense que hace un recorrido sobre los distintos sistemas de producción. Tipo de ensamble, tipo A, tipo extractivo, tipo B, tipo de un módulo y distintos productos finales, tipo X, son distintos sistemas de producción, distintos tipos de productos y cómo se ha enfocado a resolver el problema. Por eso acá esa parte tiene mucho que ver, porque depende de eso es la herramienta que yo elige y cómo la voy a trabajar. Bárbaro, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Este material es sencillo, pero le reitero, creo que era Juan Pablo Fortuny el que había hecho esa buena observación. La parte matemática, si acá en vez de poner S, me ponen T, M, W, no importa. Ustedes ya a esta altura ya saben, si uno entiende el problema, entiende las restricciones o las condiciones frontera que tiene el problema, pueden armar un modelo. Y puede no ser el mismo que ustedes están viendo aquí. Pero la idea es que puedan solucionar ese problema y los conceptos estén básicamente firmes. Lo que es la agregación, lo que es la desagregación, lo que es un MPS, lo que es un horizonte de tiempo. Y como estamos hablando de estimación, otra pregunta que hacemos a menudo, si el MPS se puede modificar. ¿Y cómo se puede modificar? Puedo decir genéricamente, siempre se puede modificar, todo se puede modificar. Pensemos un poquito. No. El periodo de acción, justamente, no. Siempre no. El periodo de acción, cuando yo ya está todo para comprometer, a ese no lo puedo tocar. Ahora, los periodos que vienen, y voy a ver. Sí, pero profesor, es un plan. Una consulta. Dale. Va a depender, obviamente, de qué tipo de demanda cuente, o sea, si tengo pedidos en firme o si tengo un pronóstico de demanda. No, va a haber de muchas variables. Si es tengo un pedido en pronóstico, firme, es una estimación. Claro, si es pedido en firme, es una orden ya directamente. Claro, no puedo modificar nada. Claro, o si no, si le modifico, ponele, yo tengo una capacidad para 1000, me piden 100.000, y bueno, le voy a tener que llamar al cliente y decir, mira, te puedo entregar tanto. Claro, o te entrego en diferido. Pero una vez que me comprometí, ya no lo voy a poder modificar. Es más, yo ya comprometí más adelante, porque muy probablemente esa información ya pasó a otra etapa, la etapa de programación, y si pasó a la etapa de programación ya se comprometieron recursos. Y a su vez también ya se retroalimentó el MRP con esta información. Obviamente. Porque está concatenado, digamos. Exacto. Eso es lo que tenemos que llegar a entender. Es decir, no se puede hacer cambios. Se puede hacer cambios, pero en el periodo de acción no. Esto ya lo vieron ustedes con pronóstico. Aquí llamamos en un horizonte deslizable el periodo de acción. Y después, bueno, hay distintas maneras. Si el MPS es flexible porque el producto es flexible, y si tengo una capacidad ociosa o tengo una capacidad redundante y puedo aumentar, y si me piden más, puedo entregar más, o no. Es decir, ¿qué tipo de modificaciones puedo hacer? Y te pedí 5.000 bicicletas, y la estimación y el pronóstico eran 3.000 color roja, 2.000 color blanca. Bueno, puede haber una comunicación, sí, en vez de 3.000 roja quiero
Y capaz que la preparo mal, ¿no? Andé buscando otras recetas. No, está bien. Bien. Obviamente que la fase de tiempo es la misma que se usa en pronóstico, es la misma fase de tiempo que vamos a utilizar, o un fase de tiempo consistente en MRP. La idea de fase de tiempo es importante también. Luis, yo lo que ahí cuando hicieron la aclaración con respecto a si se puede modificar el plan, sí. Yo lo que entendí es que, digamos, obviamente si vos tenés pedido en firme y tenés una orden de compra, obviamente que no lo vas a modificar porque es lo que tenés que entregar. Pero lo que leí también, que esta es la pregunta, si estoy equivocado o no, es que si vos estás trabajando sobre pronóstico también y tenés materiales comprometidos para la fabricación de cierto producto, más allá de las dudas que vos tengas sobre ese pronóstico, lo ideal no es modificarlo, sino que modificarlo una vez que se haya pasado el periodo en el cual uno hizo el plan, digamos, y después modificarlo en base a la demanda reciente que hubo. Eso es lo del horizonte deslizable, digamos. Bueno, justamente, uno trata de modificar un plan lo menos posible, pero la pregunta es, ¿se puede modificar? Acá tenés los siguientes límites: los periodos fijos o congelados, que no se puede realizar ningún cambio, los semifijos se permite cambios limitados, cambios en las cantidades de un grupo, cambios menores, o productos que yo puedo cambiar porque son totalmente flexibles. De vuelta, acá vemos ese compromiso entre el tipo de producto, el sistema de producción y qué cambios me piden. Recordemos que, y esto sí lo que hay que recordar siempre, que al tener, al estar participando un pronóstico de demanda, es una estimación probabilística, ¿sí? Y esa estimación, esa probabilidad, bueno, obviamente va a tener su sesgo, va a tener su intervalo de... Es decir, es probabilística. Lo que voy a tratar de cumplir es con los pedidos en firme. Pero frente a la respuesta que si se puede modificar, sí. Los cambios que voy a querer hacer en un plan, en este caso, siempre van a ser los menos posibles, pero puedo modificarlo. Y de nuevo, va a tener que ver con el tipo de proceso. Yo no puedo tener cargado un alto horno y en el medio de agregarle un aditivo porque no, quiero cambiar, ahora quiero un acero 41, 40, no. Es decir, hay cambios que sí son posibles, que el proceso me lo permite, generalmente tienen que ver con la parte de ensamble. Hoy en día la industria está tendiendo a eso, customizar el producto para darle grados de libertad para poder cambiar, hacer plantas flexibles para cambiar también en cuanto a la cantidad a producir. Profe. ¿Qué otra? Sí, dale. Una consulta que antes hablaron de FAS y lo que es programa o lo que es plan. Digamos, el FAS es un plan, pero se me confunde porque yo sé que las entradas es lo que debo producir sí o sí. Ahora, ¿es plan porque esas cantidades no tienen fechas? Claro, es un plan. Vos pensás que el programa no debe dar lugar a duda. Es qué, cómo, cuándo, por qué, con qué, para qué, cuándo empiezo, cuándo termino, quién lo hace. Cuando vos resolvés todo eso es un programa. Claro, y aunque cuando acá le yo da sepa, el ok, es un plan de acción, directamente hay que hacerlo. Claro, acá tengo certezas en cantidades, pero no en fechas. Acá no tengo Nada certeza más. porque son estimaciones. El FAS, cuidado, el FAS, yo tengo un pedido. Sí. Ah, bien. Gracias. No, por favor. Profesor, consulta. A mí no me quedó claro el concepto de superlistas. Ajá. No, superlista, bueno, es una traducción muy poco feliz del inglés, pero
Bueno, acá revisan un poco la estructura en tipo en B, extractiva, ejemplo de esto, el petróleo, la leche, incluso Swift armó una estructura de este tipo para la vaca, o sea, a partir de una media red, la cantidad de producto que se desarmaba, la vieja idea fordista del ensamble, desarmar el ganado. Pero bueno, eso también quedó. La superlista es una estructura. Es decir, podés tenerle otro nombre, pero ¿qué información te da la superlista? Vos pensás que vos querés simplificar tu proceso y tu sistema de producción y de comercialización. Entonces, con el mismo cuadro de bicicleta, cambiándole la cantidad de cambios, cambiándole el color, el manubrio, el sillín, el tipo de llanta, el tipo de cubierta, tenés productos diferentes, pero va a tratar de estandarizar lo que sería más complejo, que es fabricar el cuadro. Entonces, con el mismo cuadro, para rodado 20, rodado 26, rodado 28, vos lo que tenés son sistemas de producción mucho más simples, porque vas a tener podés trabajar contra stock. Hay una empresa acá que fabrica bicicleta, rodas, que trabajaba contra stock. Siempre quería tener un stock de 15.000 cuadros de rodado 28. Después las terminaba armando de una manera u otra, de un color u otra. Iba a Carrefour y le encargaba tantos de un color para el Día del Niño. Pero ellos trabajaban ese módulo, que era el cuadro, contra stock. Y después armaba cada una de las bicicleta con otro tipo de pedido, que era utilizar una política de tipo FAS. Cuando ustedes compran pizza, ¿cómo creen que funciona el sistema? ¿Es un FAS? ¿Cuál es el producto que tienen ya estándar, almacenado y que trabajan prácticamente contra stock? Sí. No te escucho, perdóname. La masa. No, masa no, ¿cómo se llama eso? Prepisa. La prepisa. Bueno, como quieran, la prepisa. Prepisa porque todavía no es producto final. Puede ser producto final si yo lo compro como tal. Pero, ¿qué tengo yo estoqueado? Puedo trabajar con una estimación, puedo trabajar con un pronóstico, pero tengo estoqueado eso. Después lo voy terminando de acuerdo a cómo me entren los pedidos y le pongo arriba lo que más o menos yo tengo previsto como producto diferente. ¿Qué hace eso? Y mejora mucho, optimiza el sistema de producción, minimiza algunos sistemas de producción de ese módulo. Es decir, esa es la forma de trabajar. Y la superlista es eso. En conclusión, el FAS se usa cuando hay una gran variedad de artículos finales que comparten un mismo módulo. Componentes comunes, claro. Es muy común, lo usan todos prácticamente. Hewlett Packard lo usa Dell. Dell fue la líder en informática aplicada en usar este tipo de esquema. Porque con el mismo gabinete, vos directamente pedís qué querés que te pongan adentro. Un disco de 480, de 240 SSD, lo que quieras. Una placa madre es decir, todo lo que entre y que esté previsto, porque tiene que estar previsto en el menú, ojo, que es un producto estandarizado, eso también hay que decirlo. No es que yo le pido, a ver, no, poneme la rueda de adelante, no sé, para mountain bike, pero la de atrás, ponémela para reparto porque quiero. No, es un prototipo. Estos son productos estandarizados que yo puedo elegir de un abanico de posibilidades, pero que se van entregando a pedido. Profe. Te escucho. Entonces, FAS, ¿es un plan o un programa? Porque en el apunte se me está mezclando todo. Dice programa y dijimos recién que era un plan.
Es un programa, es decir, ahí lo toma como programa de entrega, pero es un plan. Trabaja dentro del MPS. Ok, trabaja dentro del MPS. Pero entonces es un plan, no es un programa, porque la punta dice programa muchas veces. Sí, porque el punto hay que leerlo desde el principio. Desde el principio te dice, bueno, pero del principio te aclara, cuidado, cuando estoy trabajando de esta manera, la sigla me corresponde MPS como plan. Todo lo que están leyendo en este texto tiene que ver con el enfoque de plan maestro de producción. ¿Sí? Sí. Yo lo puedo considerar en la etapa de programación más adelante y lo voy a tomar después como un programa. Dijimos al inicio también que prácticamente es un cambio de estatus, pasarlo de plan a programa, pero sigue siendo el plan. Yo no comprometí nada todavía. No hay compromiso de otro tipo más que de cantidades. Es más, en algún lugar todavía no está validado si lo puedo hacer o no. Lo único que estoy validando que son cantidades. Todavía no validé la capacidad, profesor, todavía no validé otro tipo de recursos. Y el ¿sí? FAS entonces es un plan, como decía usted, pero básicamente cuando se da esta cuestión de que muchos artículos comparten un mismo módulo, nada más. Exacto, nada más. Es como una derivación o como una variante. Una particularidad, digamos. Ah, ok. Una particularidad que simplifica, porque vos pensás, yo tengo todos mis chasis de una CP de una PC de escritorio. Yo tengo mi chasis y adentro puedo ir poniéndolo de acuerdo a como me vayan pidiendo. Pero ¿qué voy a tratar de estoquear? Y los chasis con la fuente, con no sé, componentes que son comunes, y voy a dejar los diferentes, como para que la gente pida. Con un disco de tal tipo, una placa de tal, con 4 GB, 6 GB, una placa de video. Lo voy modificando de acuerdo a los pedidos. Están estandarizados, no son prototipos, pero estoy trabajando de esa manera. Y los componentes comunes, digamos, se planifican en el MPS y el armado final se planifica en el FAS. El armado final se planifica en FAS, pero después esta información va a pasar el MRP. Por eso todavía es un plan. Porque en el MRP, que es plan de requerimiento de materiales, yo tengo que ver, a ver, ¿cuántos cambios de 3 velocidades me pidieron? ¿Cuántos de 4? ¿Cuántos de 12? ¿Cuántos son de paseo? ¿Cuántos son de este color? Porque necesito todavía planificar los materiales. Por eso es un plan todavía. Está claro. Y lo que se planifica en el FAI no se vende, ¿qué puede pasar? ¿Queda en stock? Y sí, por eso yo trato, el FAS trabaja con pedido. Sería el pedido en firme de esa estimación que hice. Está bien. O sea, dentro de todo lo que es un plan, los pedidos en firme es como lo único real, por así decirlo, que tengo. Es lo más concreto que tengo, porque el otro sigue siendo una estimación. Obviamente, hasta que no me lo pagaron y no lo vas a retirar, en muchos lugares, ¿qué te piden cuando vos haces un FAS de una computadora, por ejemplo? Págamela. Nosotros hace poco compramos un servidor muy particular. Bueno, estaba estandarizado, Dell te lo dice, sí, pero me lo pagás primero y después lo venía a buscar. Una vez que lo pediste, lo pagás. Si te arrepentí, fuiste. Es decir, se toman en la parte comercial se toma en seguridad justamente porque es un producto particular, si bien está tan estandarizado, es un producto particular que no es muy común a lo mejor que se muevan esto. Que otra persona quiera una bicicleta con tantos cambios, de tal color, rodado, no hay. Entonces, lo que se trata de minimizar o de optimizar justamente es el sistema completo, comercial y de producción. Profe, y ahí me quedó una duda, entonces, si es un plan, y yo todo lo que no vendo, todo lo que yo planifiqué en el FAS, y no vendo me queda en stock, porque lo dice ahí en el apunte, podemos directamente, ¿por qué no se puede obviar esa producción si ya sabemos que no te lo va a que no vas a realizar la venta al final? No lo entiendo. O sea, claro, por ejemplo... Si me lo pidieron, yo tengo que entender que tengo que satisfacer al cliente. Lo que me puedo buscar es un aseguramiento, pagámelo.
cuando Claro. me lo pedís. Claro, y si después él no lo quiere, me queda en stock, pero ya pagado. O sea, Ya es un problema que pasa a la parte legal. ¿Qué pasa con un producto que se pagó? ¿De quién es un producto que se pagó y que no se retiró? Claro. Eso ocurre mucho, ¿eh? Claro. Bueno, gracias. Pero eso es otro problema. Por eso uno toma, cuando el producto es complejo y vos comprás por FAS, es muy distinto que haya convenio, qué sé yo. Por FAS también compra, le vuelvo a contar el caso de esta fábrica de bicicleta. Los grandes supermercados compran a esa fábrica de bicicleta tipo FAS, pero tienen otro tipo de relación comercial. Es decir, pensemos que nosotros no queremos tener stock de producto terminado, si realmente no fue ya vendido y cobrado, y mucho menos tener producción en curso, estoqueada. Esos son los verdaderos no agregados de valor. Sí, una consulta. En la página 6 dice que los pedidos o sea, los pedidos en firme forman parte del pronóstico. ¿Por qué forman parte del pronóstico si eso ya lo tengo asegurado, digamos? Forman parte en realidad del MPS. Vos juntás pronóstico de demanda y pedidos en firme, hay gente que los separa y hay otros que ya lo incorporó adentro del pronóstico. Eso bien. depende cómo va a armar la información. Vos podés decir, tengo 1000 unidades pronosticadas, pero cuidado, adentro de las 1000 ya están los 100 pedidos en firme que tengo. O podés decir, como se trabaja en la realidad muchas empresas, separan el pedido, por ejemplo, las automotrices separan el pedido en firme del pronóstico. El pronóstico trabaja con la concesionaria y le dice, vos tenés que llevarte tantos autos de estos, pero yo no los quiero, no, los tenés que llevar. Pero después tenés los pedidos en firme. Me pidieron 20 camionetas Hilux, el Letio no me lo pidieron, no, pero tenés que llevarlo. Es decir, una cosa es el pronóstico y otra cosa es el pedido en firme. A veces, en algunos sistemas, y se aclara, lo que tengo de pedido en firme está dentro del total pronosticado. ¿Por qué? Se tendría que preguntar a ustedes. ¿Qué es lo más incierto? El pronóstico. Entonces, si uno de los sumandos es probabilístico, el resultado de esa operación es probabilística. Yo lo entiendo aunque como tenga una parte que es una venta en firme. No me quedó claro, entonces, ¿conviene sumarlo dentro del pronóstico o no? Depende. Depende. Yo te digo, las ensambladoras de auto no lo hacen. Separan los pedidos en firme, como ventas corporativas y demás, de los pronósticos de venta. En cambio, te puedo decir, a ver, una fábrica muy importante de heladeras, no, lo toma todo junto. Perfecto. Gracias. Lo único que sí, tenés que tenerlo ya conocido. Es decir, una de las preguntas que podés hacer es decir, estos 1000 unidades pronosticadas, ¿ya tienen incorporados los productos demandados en firme adentro? Entonces te van a decir sí, no, o al revés. ¿Usted qué me recomienda? Perfecto. ¿Ustedes qué recomendarían? Y yo, por ejemplo, lo pensaba más lógico como que esté incluido dentro del pronóstico. O sea, vamos a suponer el caso que tengo 3 clientes, ABC. Tengo, no sé, 30 unidades. Viene el cliente A en la semana tal y de esas 30 me termina confirmando 10, que yo sé que siempre me pide el cliente A 10. Bueno, listo, están dentro de lo que pronostiqué. Bueno, yo te digo al revés, a veces cuando tenés que tomar una decisión, a veces te interesa decir, yo tengo ya vendida 300 unidades. En esta época donde el pronóstico se vuelve más probabilístico o con mayor incertidumbre, me concentro en armar mi plan basándome fuertemente en la demanda en firme. Y lo demás lo voy viendo. A mí me parece que si vos lo juntás, es como que la incertidumbre del pronóstico se la trasladás en cierta manera
a la cantidad o en firme. Entonces vos separándola solamente controlás, una parte la tenés controlada y lo que no tenés controlado, bueno, es lo que tenés que... Es así como se piensa hoy en día en la mayoría de las empresas modernas. Separan la demanda en firme porque ya está controlada, ya está segura, es más, en la mayoría de los casos hasta puede ya estar parte cobrada y el resto sigue siendo probabilístico. Y bueno, el manejo de la incertidumbre, yo quisiera tener, es decir, ¿qué es lo que no quiere o qué es lo que quieren la mayoría de las empresas? No tener incertidumbre. Ojalá tuvieran no que hacer pronóstico, que todo sea demanda en firme. ¿Por qué? Y porque no tengo grado de incertidumbre, no, ya directamente toda mi capacidad la tengo comprometida. Eso sería lo ideal. Todo el mundo querría eso. Vos ya sabés lo que tenés que producir porque todo lo que producís está vendido. Y no tener que ponerte a producir porque tenés un pronóstico que te dice que podés tener esta probabilidad de demanda. ¿Qué otra cuestión? Yo la duda que le había preguntado en la clase anterior, cuando uno tiene una planificación agregada, después desagrega, ¿cómo concilia con o sea, si después yo hago un pronóstico de algún artículo final y no me coincide con esa desagregación, ¿cuál termino tomando? ¿Lo que desagregué o el pronóstico? Bueno, puede ser que la APP, la planificación agregada, estuvo mal hecha, mal enfocada, sobreestimada o desestimada, suele ocurrir, y a medida que voy modificando y armando el plan desagregado, me doy cuenta, no pusimos las unidades estas que tenemos que, nos pidieron de tal lado, o el pronóstico, este método ajusta mejor que el anterior. Es decir, eso ocurre. El problema es cuánto, es decir, cuál es ese delta U que tenés de diferencia. Se consideran, por ejemplo, en la industria de granos, se considera que un 5, un 7, un 8% está bien. En cambio, en la industria electrónica, un 2% ya es mucho. Es decir, hay distintos valores, depende del tipo de industria o del tipo de producto que estemos manejando. Bien. Pero la consistencia se busca y se trata de lograr, no quiere decir que siempre se logre, ¿sí? A veces, otra pregunta que habían hecho, que me hicieron durante la semana, ¿qué tipo de moneda cuando agregamos en moneda? Y se trabaja con una canasta de moneda. Se trabaja con dólar, con euro, y con yen y con libre. Se arma una canasta de moneda. Si son las empresas transnacionales o internacionales. Porque eso también varía mucho, pese a todo, nosotros hablamos de dólar, pero el dólar también tiene su porcentaje de inflación. Profesor. Bueno, acá, perdón, ¿alguna otra pregunta? Sí, tenía una consulta. En el apunte habla de planificación en fase de tiempo y planificación según tasas de producción. Exacto. Entiendo que en el apunte los modelos que se muestran son todos en fase de tiempo. Es decir, pensamos que el horizonte se divide en distintos periodos. En cada periodo se puede producir tanto, se tiene tanto de stock, se tiene tanto de demanda. No me imagino cómo funciona cuando trabajamos con tasas de producción. Tasa, una industria, tiene que ver con el tipo de producto, por el proceso de producción. Dijimos, agua potable, petróleo, es decir, una destilería. Una destilería trabaja con tasas. Toda la industria petrolera trabaja con tasas. La industria que trabaja por eso también dijimos que trabajamos con la más compleja, que es la intermitente en lote. ¿Por qué? Porque trabajamos con unidades discretas, muy particulares, generalmente producto del ensamble, donde, por ejemplo, un motor de un automóvil son 2.000 y pico de componentes. Es decir, un automóvil completo son alrededor de 20.000 componentes. Es decir, estamos trabajando con productos que tienen una estructura, que se llama una estructura de producto, para armar un MRP, donde tengo que de alguna manera conciliar de que todas esas unidades estén juntas en un determinado momento para poder ensamblar
un producto. Entonces, en los procesos continuos de producción, siempre vamos a encontrar una tasa. En los procesos que los productos son discretos, de ensamble o extractivo, vamos a encontrar, o el proceso tipo intermitente en lote, vamos a trabajar en fase de tiempo. Y la variable de decisión que tendríamos cuando estamos trabajando con tasas sería decir, este mes produzco tal producto a una tasa de 5.000 unidades por hora, una cosa así. Generalmente la industria de proceso no trabaja de esa manera. Es decir, una planta que produce asfalto. Puedo producir un poquito menos, un poco más, pero no puedo cambiar de producto. Una torre de destilación, tenés JP1. El JP1 es aparte, el querosén parafinado para aviones, que en estos momentos hay sobrestock en el mundo. Pero motonafta o otro tipo no tiene esa particularidad. Nosotros siempre vamos a estudiar el problema más complejo, que el más complejo es trabajar con máquinas de herramientas, con máquinas de corte, con máquinas que trabajan con una familia completa de productos y a lo mejor 500 productos diferentes integran esa familia. ¿Y cómo hago para asignar recursos para poder cumplir con un plan para abastecer ese mercado en particular? La tasa siempre en sistema de producción continua. La tasa es lo que llamamos, digamos, 175 toneladas por día o toneladas por hora. Ahí puede ser, digamos, que no hay un plan desagregado, obviamente que no hay, porque eso generalmente se produce una sola cuestión, un proceso continuo. Y creo que el plan agregado, si lo hubiere, que me parece que no sé si lo hay, porque generalmente lo que hace es producir a capacidad máxima y si no tenés demanda, empezás a bajar la carga para no parar la planta, digamos, porque me parece que no hay. Bueno, depende. En el mundo, por ejemplo, hasta hace 2 años, depende qué tipo de acería, trabajaban, como vos decías, a máxima capacidad, ¿sí? Pero tenían un plan agregado, que eran toneladas de arrabio. Después producían perfiles de la determinada variedad de clase, familias muy diferentes, para negocios muy diferentes, desde la industria del petróleo hasta steel framing, una empresa, una acería importante. Pero de vuelta, depende del tipo de proceso. Vos un alto horno no lo ponés en marcha, no es una máquina herramienta o una máquina de ensamble o una máquina de soldar o un pantógrafo que lo encendés a las 6 de la mañana y lo apagás a las 3 de la tarde. Es decir, son procesos más complejos. Un reactor de polimerización para caucho, para fabricar bandas de caucho, para hacer cubierta, tampoco. Es decir, de vuelta, tiene mucho que ver acá el tipo de proceso de producción y el tipo de producto. Y aún así, como dijimos en el encuentro anterior, fabricando el mismo tipo de producto, a veces uso procesos diferentes. Pero tasas siempre van a encontrar en sistema de producción continua. Y nosotros vamos a estudiar un poco más todo lo que tiene que ver intermitente en lote. ¿Por qué? Porque es más complejo y donde vamos a tener más variedad. Imagínate la puesta a punto en una destilería. Una vez que puse a puesta a punto la torre de destilación, chao, tengo que controlar que los parámetros se mantengan y listo. Y puede estar años trabajando así, con una tasa de producción diferente que puede subir, bajar. Una planta de biodiesel. Claro, eso me refería al sistema más... Yo trabajo en una planta que hace metanol, por eso. Al sistema más simple que es un producto continuo, punto. Digamos. Ahí yo no veo planificación agregada. No hace falta. De vuelta, es lo que dijimos al principio. No hace falta. Cuando no hace falta, no hace falta. Estas son... Todo lo que vamos a ver en nuestra asignatura tiene que ver con necesidades y cómo lo ha resuelto de vuelta la industria. La gran industria, después lo tomó la pyme, sí, pero ¿cómo lo resolvieron? Si no hace falta, no hace falta. Bien, vamos a seguir el lunes que viene un poco más esto. Ahora lo van a tener con Pablo toda la parte de práctica. Esto es simple de entender. Yo creo que tiene algunas ideas, fuerza, algunos conceptos que hay que mantener muy claros. Y les repito,
ustedes saben mucho más de lo que creen que saben. Ya conocen toda la parte de matemática aplicada, lo único que tienen que revisar acá son los conceptos nuevos que aparecen y plantearlo desde ese enfoque, un enfoque tecnológico, por qué estamos planificando, por qué después vamos a programar y cómo lo vamos a controlar. ¿Sí? ¿Nos vemos el lunes? Luis, una última consulta rápida. Dale. El MPS que se retroalimenta de la planificación aproximada de la capacidad, ¿ya trabaja con capacidad finita? Finita, sí. Perfecto. Ok. Luis, sí. Última pregunta, pero ya... Dale. No, es para que no pierdan el horario, si no, me encanta esto. No, pero referido a los parciales, ¿se sabe algo de las fechas o todavía nada? Estamos conciliando ahí con Pablo y ver de qué manera lo vamos, pero piensen que en octubre ya estamos ahí con parciales. Los primeros parciales van a ser de la introducción, agregada, desagregada y MRP. Y pronóstico para el 96, ¿no? Los del plan 96-99 vamos a ver cómo resolvemos el tema pronóstico. Ok, perfecto. Gracias, Luis. No, por favor. Luis, ¿la cátedra se adhiere o no se adhiere al paro del lunes que viene de COA? No se adhiere al paro. Gracias. Al menos nosotros no nos adherimos. Bárbaro. Más allá que estamos de acuerdo con algunos tipos de circunstancias, creemos que esta es una excepcionalidad y bueno, créanme que para mí es un gusto estar acá con ustedes y poder de esta manera adulta llegar a conversar, porque esto es conversar, y tratemos que el esfuerzo que hacemos todos, porque ustedes también, como equipo, nos dé buenos resultados. Luis, Bárbaro, entonces gracias. para el lunes seguimos con desagregada. Vamos a seguir con desagregada y sí, vamos a seguir con desagregada a terminar porque lo van a ver un poco en la práctica ahora y básicamente es práctica y vamos a quedar para revisar los conceptos finales, así ya no quedan dudas de ningún tipo. Porque sé que muchos todavía no se han puesto a leer el material y la intención es que la mayor cantidad de estudiantes posibles puedan llegar a aprobar la asignatura. Luis, perdón, MRP para el segundo, ¿es verdad? No. Vamos a tratar de a ver si podemos llegar para este. Ok, listo. Perfecto, gracias. Porque vamos a tener 2 parciales nada más. Porque tenemos muy poco, son 13 semanas nada más. Sí. Es cierto. Son teórico-prácticos, ¿no? ¿Cómo? ¿Son No sé teórico-prácticos? Sí. Teoría y práctica. Generalmente son 5 o 6 preguntitas y 2 problemas. Bueno, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Gracias, hasta luego. Gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego, chau. Chau.